El Día de la Mujer Trabajadora fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975 con el nombre del Día Internacional de la Mujer. La primera conmemoración se realizó en 1911 en Europa y desde entonces se ha extendido a otros continentes. En Panamá se aprovecha la fecha para realizar marchas en protesta a la violencia de género y delitos que afectan en mayor proporción a las mujeres, como violencia doméstica y los delitos sexuales. En este último, el 90% de las víctimas son mujeres y niñas. En el 2019, el Ministerio Público recibió 6.600 denuncias, mientras que en el 2019 el Ministerio Público recibió 20.379 denuncias por violencia doméstica. Entre el 85 y 90% de las víctimas son mujeres. Y para abordar más de este tema, vamos contigo, Linda. Adelante. Buenas noches, bienvenidos al bufete de Linda. Antes de iniciar mi entrevista, vamos a escuchar el siguiente sondeo sobre el tema. En el caso de la violencia doméstica, ¿quién será responsable? ¿El Estado o la misma mujer que no denuncia? La misma mujer que no denuncia, porque si yo me quiero, ¿no? Yo me quiero, entonces yo denuncio. Entonces, lamentándolo mucho, es la mujer que tiene que tomar las riendas y denunciar a su agresor. Se debería tomar mucha atención en cuanto al maltrato que hay en la mujer. Actualmente hay infinidades de casos en la fiscalía, el cual no toman atención, entonces incluso ha llegado hasta muerte. Entonces, si no muere una mujer, no le prestan atención. Creo que deberían estar más conscientes del maltrato que se le hace a una mujer en la casa, en el hogar, no tanto físico, sino verbal, porque eso causa un efecto muy delicado en la mujer. Pienso que la mujer que no denuncia. Si usted ve que su vecina es maltratada por su esposo, ¿usted avisa a las autoridades o cree que no es un problema que no debe de intervenir a terceros? Bueno, yo pienso que a veces es peligroso estar metiéndose en los problemas de otras personas. Apareciendo, a pesar de que hay muchas leyes y hay mucha información, pues las corregidurías o los hospitales se ven presencia de mujeres maltratadas, y no solamente de violencia física, sino también psicológica. ¿Pero cree que la mujer no está suficientemente enterada de sus derechos o el Estado no está haciendo lo que corresponde? Pues hay de parte y parte, porque muchas mujeres no denuncian, pero asimismo muchos casos quedan encarpetados y no son atendidos. Para hablar de este tema, delitos que afectan en mayor porcentaje a la mujer, delitos de género, tengo a mi lado a la fiscal superior de familia del área metropolitana, Katia Meléndez. Bienvenida al bufete de Linda, fiscal. Muchas gracias, Linda, y buenas tardes a todos. La violencia doméstica no es igual que el delito de violencia de género. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que tenemos que empezar por entender que la violencia de género está definida como aquella violencia que se está dirigida a una persona, a un grupo de personas, ya sea por su sexo o por su identidad de género. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, estamos hablando de aquella violencia que se da en contra de la mujer, específicamente por su condición de mujer, y cuando hablamos de violencia doméstica, estamos hablando de aquellos hechos que se cometen dentro del ámbito familiar, es decir, el factor específico que define un delito de violencia doméstica es el vínculo familiar o el vínculo que existe entre la pareja, y puede ser en contra de un hombre o en contra de una mujer. Recordemos también que dentro del hogar tenemos adultos mayores. Entonces debemos diferenciar siempre lo que es violencia de género, lo que es violencia contra la mujer y lo que es violencia doméstica. Evidentemente, al hablar de violencia doméstica tenemos que señalar que la mayor cantidad de víctimas de este delito son mujeres. La violencia doméstica no es un delito desistible. Hay mujeres, se dan casos de mujeres que interponen la denuncia y después voluntariamente van a la autoridad donde interpusieron la denuncia a retractarse y hablar a favor de su agresor.
Estos casos se dan muy a Sí, menudo. es fiscal. un hecho que se da muy a menudo. La violencia doméstica, tal cual como lo ha señalado, no tiene delito, no tiene un desistimiento, y es muy común que la víctima, una vez presente la denuncia, posteriormente se desvincule del proceso o manifieste que no quiere continuar. Nosotros tenemos que señalar que entendemos que muchas de estas víctimas son vulnerables porque se encuentran dentro de un ciclo de violencia, entendiendo como ciclo de violencia aquel donde se da un estallido de violencia, ya sea física, psicológica, patrimonial, que posteriormente va a una etapa de reconciliación con el agresor o agresora manifiesta que va a cambiar, que no se va a volver a cometer, que van a mejorar las cosas. Sin embargo, o sea, un proceso de acumulación de tensión que termina con otro hecho de violencia. Y aquí es importante hacer el señalamiento de que hemos observado en la práctica que muchas veces los hechos de violencia van en aumento. Pueden empezar con insultos, posteriormente se dan empujones y posteriormente llegan a la agresión física y pueden terminar en un homicidio o femicidio. Es un delito que se investiga de oficio. Cualquier persona puede poner la denuncia de un delito de violencia doméstica. Sí, nuestro código, nuestra ley permite que el delito sea investigado de oficio. Cualquier persona puede denunciar. Es importante que las personas sean conscientes de que pueden apersonarse en un momento dado a cualquier agencia del Ministerio Público a presentar la denuncia. Sin embargo, en el área metropolitana tenemos una unidad especial, una sección especializada en delitos de violencia doméstica. Se puede hacer de manera anónima, porque escuchamos lo que dijo una de las entrevistadas, que para no meterse en problemas, ella podría tener conocimiento de un caso de maltrato o violencia doméstica en el hogar, pero que para evitar complicaciones no ponía la denuncia. ¿Lo pueden hacer de manera anónima? Sí se puede hacer de manera anónima, porque nosotros podemos iniciar de oficio la investigación. Una vez obtengamos la información de dónde está ocurriendo el hecho, nosotros con un informe empezamos la investigación, se manda a hacer entrevistas con nuestras unidades de la DIJ, trabajo social, nos trasladamos al área y de alguna manera buscamos la forma de acreditar el hecho que se está denunciando. El delito de violencia doméstica es uno de los pocos delitos donde se aplican medidas de protección. Van desde la boleta, el desalojo del agresor y la detención por 48 horas. Sí, nosotros tenemos en el Código Procesal Penal un catálogo muy amplio de medidas de protección. Entre estas, pues las más utilizadas es el desalojo del agresor de la vivienda común. Como lo ha señalado, la detención por 48 horas, la boleta de alejamiento o lo que se llama la orden de alejamiento, de que no se le pueda acercar a esta víctima ni a la residencia, ni donde ella estudia, ni en su trabajo. Sin embargo, somos conscientes de que muchas veces ante algunos hechos de violencia las medidas de protección no son suficientes, y ahí pues la mayor protección que podemos ofrecer a esa víctima es acelerar el proceso de investigación para poder sustentar u ordenar una aprehensión y llevarlo ante un juez de garantías para pedir una detención preventiva. De hecho, en los casos de femicidio hay mujeres que han fallecido con la boleta en la mano. Sí, es algo que hemos visto en la práctica de mujeres que en un momento dado en la historia de nuestro país han tenido medidas de protección, y esto no ha valido para que el agresor en un momento cometa el femicidio. En los casos cuando se ordena una medida de protección, la mujer debe de ir con golpes que reflejen tal agresión física, o no necesariamente. No, tenemos que establecer o por lo menos informar a la comunidad que el delito de violencia doméstica específicamente no se trata solamente de golpes o agresiones físicas. Estamos hablando de violencia psicológica, violencia verbal, humillaciones, violencia patrimonial, cuando le daña sus artículos. Es muy común que en un momento, en un arranque de celos, el agresor tome el celular de la otra persona y se lo destruya. Un ejemplo, y no tiene que haber específicamente golpes para que se reciba la denuncia. En cuanto a la violencia de género, alguna de estas conductas delictivas es, por ejemplo, la violencia hacia la mujer, violencia psicológica. ¿Cuáles son las características de este delito? Bueno, la violencia
psicológica contra la mujer, que llamamos a veces comúnmente violencia de género, pero como te expliqué no es igual, es violencia psicológica en contra de la mujer, son agresiones psicológicas, humillaciones, amenazas que se den contra una mujer, y en este delito, a diferencia del que estábamos hablando específicamente, pues el delito de violencia doméstica, no existe o no tiene por qué existir ese vínculo entre el agresor y la víctima. Algunas de las evidencias pueden ser los mensajes enviados por el agresor a través de redes sociales, de chats o redes sociales. Sí, cuando se da a través de estos medios, pues la prueba principal es hacer la inspección de estas plataformas tecnológicas para acreditar. Sin embargo, pues también a veces está el hecho de que se da en frente de testigos y tomar la declaración de los testigos, y obviamente siempre se remite al Instituto de Medicina Legal para ser evaluada por la Oficina de Salud Mental. Si la víctima, la dama víctima de violencia psicológica recibe estos mensajes que la afectan emocionalmente y psicológicamente a través de una red social y no conoce al individuo, ¿también puede interponer la denuncia? Puede presentar la denuncia, porque parte de la obligación que tiene el Ministerio Público es inspeccionar en las redes sociales y tratar de rastrear de qué cuenta o de qué IP ha salido esa amenaza o ese mensaje que a ella en un momento dado le afecta. ¿Se han registrado con incidencia este tipo de violencia de género a través de las redes sociales? Sí, se han registrado. ¿Han aumentado en los últimos meses, el año pasado? Consideramos que, no tenemos la estadística específica, pero consideramos que ha habido, a través del comportamiento de la estadística, ha sido pues un leve aumento de este delito, y pienso que se da más porque la víctima empieza a conocer o a identificar que es víctima de un delito. O sea, hay más conocimiento por parte de la comunidad de que esto es un delito. Otro delito en donde el 80-70% de las víctimas son mujeres es el delito los delitos sexuales. Es correcto. En este caso, a donde la mujer acude, se ha escuchado que la mujer tiene que, si es víctima de una violación sexual, inmediatamente interponer la denuncia para que Medicina Legal pueda hacerle la evaluación y así tener las evidencias contundentes en contra del... Evidentemente es lo ideal que la víctima pudiera acudir de manera inmediata al Ministerio Público para que éste a su vez de manera inmediata la remita a Medicina Legal, de manera que se hagan las evaluaciones específicas para determinar si hay golpes, si hay lesiones, si hay residuos de serológicos, ¿no?, en el cuerpo de la víctima. Lo más importante es acudir a una agencia del Ministerio Público para que en un momento dado se le ayude y se le oriente y se practiquen las pruebas necesarias. Sin embargo, es también importante aclarar que el hecho de que no ocurra de manera inmediata no quiere decir que no pueda posteriormente ir al Ministerio Público. Nosotros tenemos un porcentaje de denuncias tardías en delitos sexuales precisamente porque muchas veces la víctima siente vergüenza o piensa mucho antes de ir a presentar la denuncia, e igual se toma la denuncia. Por otro lado, también gran parte de nuestras víctimas son menores de edad, muchas de ellas adolescentes, que en su momento no saben cómo actuar o no saben a quién acudir para presentar la denuncia. Y esto no es ninguna excusa para que el Ministerio Público no tome la denuncia. En el caso de las mujeres adultas, sabemos que los niños, las adolescentes, los niños y las niñas, las principales víctimas son personas, los principales agresores son personas cercanas al entorno del menor o la menor. Correcto. En el caso de la mujer adulta, ¿quiénes son los principales agresores de delitos sexuales? Bueno, es muy común que la mujer adulta sea agredida por personas que conoce, amigos, compañeros de trabajo, alguna persona que está dentro de su círculo social. Sin embargo, pues también hay un porcentaje en donde aquellas mujeres son agredidas por personas que son desconocidas para ellos, a veces ante un robo, a veces en una parada, transitando por vías oscuras, en donde un momento dado se vuelven más vulnerables y pueden ser abordadas por un agresor. En el caso de las niñas, se mantiene los informes, los resultados de los informes anteriores, que son personas cercanas, docentes, familiares. Sí.
Sí, generalmente cuando vemos el comportamiento estadístico observamos que cuando hablamos de adolescentes, sobre todo también cuando hablamos de niños pequeños y preadolescentes, el agresor casi siempre está dentro del círculo familiar o de amistades cercanas al menor. Regresando al delito de violencia doméstica, la cantidad de denuncias del año pasado me dice que atendieron a un aproximado de 22.000 víctimas en el 2019. Es correcto, y este número aumentó con relación al 2018, lo que es preocupante. La mayoría, no la mayoría, pues sí, de 22.000 víctimas y femicidio, la cantidad es pequeña, pero hay posibilidades de que este hombre que agrede se convierta en un posible actor de un delito de femicidio. Estamos convencidos de que así es. Generalmente siempre que hay un femicidio existen algunos signos de alarma que indican que esto puede terminar en un femicidio, y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, son agresiones. Si en caso de que exista el vínculo hablamos de violencia doméstica, o en caso de que el vínculo no exista hablamos de violencia de género, pero rara vez observamos que el agresor se despierta un día sin haber tenido antecedentes y dice: hoy voy a acabar con la vida de esta mujer. Generalmente hay un patrón de conducta que debe indicarnos de que esa mujer está en peligro, ya sea hostigamiento por parte del agresor, que no acepta que la relación terminó en un momento dado, amenazas de te voy a matar, te sigo, me presento a tu trabajo. Este tipo de acciones por parte del agresor indica que esa mujer está en peligro. La condena por violencia doméstica cuando la víctima es hombre también, pero el mayor porcentaje de víctimas de violencia son mujeres, va acompañada de tratamiento terapéutico. Sí, el artículo 200 específicamente señala que la condena por violencia doméstica es de 5 a 8 años y tratamiento terapéutico. Eso significa, fiscal, que el hombre que agrede a una mujer, si no recibe ese tipo de tratamiento terapéutico, es posible que en su próxima pareja relación sentimental vuelva a incidir en esta conducta. Sí, evidentemente, si en lesiva. un momento dado estamos ante una persona que es violenta, que no sabe manejar las emociones, que no sabe manejar la ira, el hecho de que sea condenado no quiere decir que él va a cambiar. Si no ha recibido ayuda, lo más probable es que instale otra relación con otra mujer que termine siendo víctima de violencia doméstica o de violencia de género. Para concluir, fiscal, ¿en el sistema penal acusatorio se ha logrado condenas, o en comparación al sistema inquisitivo mixto se mantiene la estadística muy similares? Bueno, no tenemos ahorita mismo la estadística del sistema inquisitivo, sin embargo, dentro del sistema acusatorio sí se han logrado condenas por el delito de violencia doméstica, y te puedo decir que estudiando o viendo las estadísticas de los últimos años se ha dado un aumento en las condenas por este delito. La mujer coopera, aunque desista, ya usted lo dijo, el delito de violencia doméstica no es desistible, aunque la mujer se retracte, pero al momento de que la mujer no quiere colaborar, pero si ya se hizo un informe de la condición de maltrato psicológico y físico de la mujer, la fiscalía tiene las evidencias suficientes para lograr una condena. Bueno, en estos casos nosotros tenemos que explicar que para que se dé una condena específicamente, nosotros tenemos o que hacer un acuerdo de pena con el agresor o irnos a un juicio, y evidentemente un juicio donde no tenemos a la víctima es más difícil, pero no imposible, y se han dado ya algunos casos donde se encuentran otros elementos que acreditan el hecho y se ha condenado sin la presencia de la víctima en el juicio. Es muy común, tal como ya lo manifestamos, que la víctima se desligue de la investigación, pero debemos entender que además de que está en el ciclo de violencia, muchas de estas mujeres, sobre todo cuando estamos hablando de mujeres, tienen otras circunstancias que hacen que en un momento dado ella no quiera continuar con el proceso. A veces ellas te dicen: lo que pasa es que ese es el padre de mis hijos y yo no quiero que mis hijos crezcan con un padre preso, o de alguna manera existe todavía un vínculo sentimental con el agresor, o dependen económicamente del agresor. O sea, hay un sinnúmero de circunstancias sociales y familiares que influyen en la voluntad de esa mujer de continuar con el proceso. ¿Y las víctimas son de diferentes estratos sociales o únicamente de todos clase los media estratos baja, sociales? baja? Tenemos víctimas de todos los estratos sociales.
por último, en el caso de las mujeres que son acosadas en la calle por un individuo, esto no es un delito, sino un caso de competencia en juez de paz, fiscal. Bueno, hay que valorar cada hecho de este acoso. Como te dije, está el tema del delito de violencia psicológica contra la mujer. Hay que valorar cada caso para determinar si estamos ante un hecho administrativo o si estamos ante un delito de violencia psicológica contra la mujer. Pero de igual forma puede acudir al Ministerio Público, ahí se le va a orientar. Evidentemente siempre puede acudir al Ministerio competencia. Público. El Ministerio Público trabaja 24 horas, nuestras oficinas de atención primaria trabajan 24 horas, 7 días a la semana, y toda persona que en un momento dado tenga la duda de si ha sido víctima o no de un delito puede acudir al Ministerio Público, donde va a recibir orientación sobre su caso. Por último, el acoso laboral sexual está incluido en la Ley 82 de 2013, está tipificado en el Código Penal. Sí, está tipificado específicamente dentro de los delitos, el acoso con connotaciones sexuales está tipificado dentro de los delitos contra la integridad y la libertad sexual. El acoso laboral no, sino cuando tenga alguna finalidad sexual. Es entonces, cuando tenga sí el es una hostigamiento conducta laboral, penal. está tipificado en los delitos contra la libertad y la integridad Y sexual. esa dama puede acudir al Ministerio Público. Puede acudir al Ministerio Público y será en su momento recibida para tomarle la denuncia y levantar la investigación que amerite. ¿Algunas palabras ya para concluir, fiscal Katia Meléndez? Bueno, primero que todo, alentar a la población que cuando tengan conocimiento de un hecho de violencia doméstica, cualquier delito de violencia contra la mujer, acudan al Ministerio Público. Lo otro, recordar que no siempre tiene que ser la víctima la que acude. A veces la víctima se encuentra en una indefensión o se encuentra en una situación por la cual no puede acudir o no decide acudir, y que de alguna manera todo el que tenga conocimiento del delito tiene una responsabilidad de presentar, de informar eso al Ministerio Público, ya sea presentándose a interponer una denuncia o informándolo de manera anónima para que nosotros podamos investigar. Gracias, fiscal Katia Meléndez, fiscal superior de familia del área metropolitana. Gracias por estar en el bufete de Linda. Gracias, amables televidentes, por sintonizar este segmento que tiene el propósito esencial de orientar y dar docencia en temas jurídicos, y por supuesto teníamos que tocar el tema de estos delitos donde la principal víctima son las mujeres, previo al Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias.